Lo prometido es deuda, hermanos. Vamos a meditar esta mañana y vamos a abrir la primera carta de Pedro. Amén. Primera carta de Pedro, hermanos, el capítulo 1. Si Dios nos permite, vamos a estar meditando hasta terminar primera y segunda de Pedro. Vamos a meditar en las dos cartas y esperamos que Dios y su Espíritu Santo nos ilumine a fin de que podamos, hermanos, extraer el mensaje que Dios tiene para su pueblo. Y en esta mañana vamos a iniciar, y el tema que traigo, hermanos, para esta mañana es elegidos según la presciencia de Dios. Según la presciencia, no confunda con presencia. Presencia es una cosa y presciencia es otra cosa. Y el tema es elegidos según la presciencia de Dios. Y vamos a leer versículo 1 y 2. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto de Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, ahí tiene el tema, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Siéntese, hermano. Dios lo bendiga. Los versículos que hemos leído, aparentemente, como son un saludo que Pedro está haciendo acá, pareciera ser que no hay mucho de qué hablar ahí. Sin embargo, en estos dos versículos vamos a meditar durante 2 domingos. Este domingo y el siguiente. Y verá usted cómo si hay mucho que aprender en estos dos versículos. En primer lugar, la carta inicia mencionando al autor, que es Pedro. Y Pedro es el nombre que el Señor Jesús le puso en su primer encuentro. Y él se identifica como apóstol. Y la palabra apóstol significa un enviado. Entonces, ¿qué es lo que Pedro trata de decirle a sus lectores? Que él trae un mensaje de parte de Dios mismo. Ese es lo que Pedro trata de mostrarle a sus lectores al identificarse él como un apóstol. Él quiere que sepan que como enviado de Dios le trae un mensaje a su pueblo, al pueblo de Dios. Un mensaje que viene directamente de Dios. Y esa es la razón por la cual, hermanos, Pedro se identifica en un momento acá del principio como un apóstol del Señor. Ahora, ¿a quién va dirigida la carta? Porque esta es una carta que va dirigida a un pueblo, y va dirigida a un pueblo judío, pero no solamente judíos, sino a todos los cristianos que habían sido esparcidos en los diferentes lugares a los que se menciona, hermanos, en este versículo, que son 5 lugares. Él dice ahí, elegidos en la dispersión, dice, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. En estos 5 lugares habían un pueblo esparcido en los diferentes lugares. Hay una razón del por qué ellos habían sido esparcidos que ya se lo voy a explicar. Pero la carta va dirigida
a un pueblo, especialmente judíos, pero no necesariamente todos eran judíos. Ahí habían gentiles, de tal manera que la carta va dirigida al pueblo de Dios, compuesto en este caso por judíos y gentiles que se han convertido a Cristo. Ahora, ¿por qué Pedro mencionamos nosotros que la carta va dirigida a los judíos? Porque Pedro fue designado para ser el predicador o el apóstol enviado al pueblo judío, a los de la circuncisión. Miren lo que dice Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. ¿Lo tiene? Verso 7. Dice, esta carta la escribe Pablo, y aquí es donde nosotros encontramos cómo Pedro fue comisionado, o fue a quien Dios escogió para ser un apóstol o un enviado a los judíos o a la circuncisión. Dice aquí, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Tenemos aquí dos palabras, incircuncisión y circuncisión. Y Pablo está diciendo que él es apóstol de los incircuncisos y que Pedro es el apóstol de los circuncisos. ¿Quiénes son unos y quiénes son los otros? Los incircuncisos es una palabra que se usa para designar a los gentiles, a todos aquellos que no son judíos. Ellos son gentiles y se les da y se usa esta palabra para referirse a ellos, incircuncisos. Y cuando se usa la palabra circuncisos o la circuncisión, se refiere al pueblo judío. De tal manera que tanto Pablo como apóstol, como enviado del Señor, fue enviado a predicar a los incircuncisos, al pueblo gentil. Pedro fue enviado a predicar a los circuncisos, al pueblo judío. Y esa es una de las razones por la cual creemos que la carta de Pedro, vamos de nuevo a Pedro, por la cual creemos que esta carta en parte va dirigida a un pueblo judío, dirigida a un pueblo judío. Pero en esa zona no solamente, hermanos, habían judíos, también habían gentiles. Por eso es que la carta va dirigida precisamente para el pueblo de Dios, independientemente de si son judíos o no son judíos. Ahora, ¿por qué el énfasis de mencionar de que Pedro está escribiendo en particular o en especial o en parte a un pueblo judío? Porque el pueblo judío ya había sido rechazado por Dios. Y quiero que vaya conmigo para ver esto a Oseas capítulo 1. Oseas capítulo 1. En Oseas capítulo 1, Dios, hermanos, rompe un pacto que tenía con Israel y él mismo les dice a ellos que ya no van a ser su pueblo. Vean lo que dice Oseas capítulo 1, verso 9. Dice, y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Ahora, aquí Oseas es quien ha contraído una relación con Gomer y con ella ha procreado 3 hijos, me parece. Y dentro de ellos está a uno que le ponen Lo-Ammi para su significado es, ustedes no son mi pueblo. En este momento, Dios está rechazando a Israel como ya no su pueblo. Por supuesto que habrán afuera
muchos pastores que todavía siguen creyendo que Israel es el pueblo de Dios. Pero lo que usted ve aquí claramente es que Dios le dice a Oseas, ponle a tu hijo lo Anmi, que significa ustedes ya no son mi pueblo. Ahora, ¿cómo es que ellos vuelven a ser pueblo de Dios? Al adherirse a Cristo, es decir, al reconocer a Cristo como el Mesías, ellos vuelven a ser, hermanos, el pueblo de Dios. Y eso usted lo ve en el capítulo 2, profetizado, de ahí mismo de Oseas. Oseas capítulo 2, verso 23, dice, y la sembraré para mí en la tierra. Y de nuevo, y tendré misericordia de Lo Ruama. Lo Ruama significa la no compadecida, es decir, Israel. Y diré a Lo Anmi, oiga esto, y diré a Lo Anmi, a un pueblo que no es mi pueblo. ¿Qué le va a decir? Tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. Es decir, que por un lado, Pedro le está recordando de que ellos habían dejado de ser pueblo de Dios, porque el profeta Oseas, eso es especialmente lo que él presenta, que hay un rechazo de Dios con respecto a Israel, y el hijo que tiene Oseas con Gomer representa el hecho de que Israel deja de ser su pueblo, y por eso le dice, ponle por nombre Lo Anmi. Ahora, de una manera profética, porque Dios en su amor y en su misericordia no lo va a rechazar eternamente. Ahora, proféticamente en el capítulo 2 encontramos que nuevamente Israel viene a ser el pueblo de Dios. Pero solo hay una manera en la que Israel puede ser de nuevo el pueblo de Dios, y es que reconozcan al Mesías. Y aquí, hermanos, es donde hay controversia, donde hay pleitos en muchas iglesias, porque ellos siguen sosteniendo de que Israel todavía es el pueblo especial que ellos conocen. Lo que vemos aquí es un pueblo que ha sido rechazado en Oseas y que proféticamente de nuevo está siendo restaurado, pero en Cristo. Pero en Cristo. Ellos tienen que creer, hermanos, en el Mesías. Porque Pablo en el capítulo 9 de Romanos, vaya Romanos, en el capítulo 9 de Romanos, Pablo menciona que ya no es judío el que lo es en lo externo. Veamos, hermanos, capítulo 9, verso 25. Dice, como también Oseas dice, ve cómo Pablo hace referencia al pasaje que hemos leído. Como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. ¿Ve? Pablo está aclarando que Israel había dejado de ser su pueblo y que en Cristo ahora vienen a ser pueblo. Y él dice, y a la no amada, amada. Recuerden que tuvo una hija que le puso Lo Ruama, es decir, Oseas con Gomer, la no amada. Es decir, que Israel deja de ser la amada de Dios y deja de ser el pueblo de Dios, tipificado por el nombre de Lo Anmi, de el hijo de Oseas con Gomer. Pero Pablo viene y dice, y extrae el texto de Oseas, y de nuevo lo leo, dice, como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados, ¿qué, hermanos? Hijos del Dios viviente. ¿Ve? De nuevo el apóstol extrae el pasaje de Oseas para indicar de que el pueblo de Israel había dejado de ser el pueblo y que Jerusalén, la ciudad amada, la gente, hermano, había dejado de ser la amada de Dios. Y la única forma en la que Israel viene a ser de nuevo la amada de Dios, o hermanos, el pueblo de Dios, es que ellos vengan a Cristo. Ninguna persona puede ser parte del pueblo de Dios a menos que esté en Cristo. Eso es muy importante. Lo cual indica de que si usted y yo estamos en Cristo, somos el pueblo de Dios.
porque estamos en Cristo. No hay, hermano, ningún problema con eso. Solamente aquellos que no están en Cristo no pueden, hermano, formar parte del pueblo de Dios. Y Pedro, vamos a Pedro de nuevo, hace esta aclaración en el capítulo 2 de Primera de Pedro. Capítulo 2, verso 10, dice: vosotros que en otro tiempo, ¿qué dice, hermanos? No erais pueblo. Está hablando de Israel. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. O sea, dice, dejarán de ser mi pueblo. O sea, dijo, dejarán de ser la amada. Pero ahora Pablo en el Romanos que hemos leído dice, donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán ahora mi pueblo. Y ahora Pedro dice, mas vosotros, el 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora, vea ese, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, Pedro, hermanos, para ir resumiendo la primera parte, Pedro escribe a un pueblo a quien ya se le había dicho, ustedes no son mi pueblo, que es Israel. Ya lo vimos en Oseas capítulo 1, verso 9. De forma profética, Dios comienza a decirle a Israel que ellos volverán a ser su pueblo. Y lo dice Oseas capítulo 2. Pablo extrae este texto y le recuerda a los hermanos judíos de que ellos en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora ellos vuelven a ser pueblo. Pero de nuevo repito esto, solamente en Cristo. En Cristo una persona puede ser pueblo de Dios. Fuera de Cristo no se puede ser parte del pueblo de Dios. La gente puede tener una religión, la gente puede creer en Dios, la gente puede ser buena como usted quiera, puede ser muy bondadosa, puede tener muchas buenas obras, puede no hacerle mal a nadie, puede hacer lo que quiera, pero eso no significa que eso lo puede hacer parte del pueblo de Dios. No, la única manera en la que el hombre puede tener, hermanos, la oportunidad de ser pueblo de Dios es que venga a Cristo. Amén. Ahora, las circunstancias en las que vivía ese pueblo cuando la carta fue dirigida. ¿Qué circunstancias habían? Vamos al capítulo 8 de Hechos. En Hechos, hermanos, vamos a encontrar las circunstancias en las que este pueblo vivía y por las cuales ellos ahora están dispersos. Hechos capítulo 8, versículo 4. Amén. ¿Lo tenemos? Hechos capítulo 8, versículo 4. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Véame aquí. Los que fueron esparcidos, los que iban huyendo básicamente. Los que iban huyendo, ellos, hermano, fue una época en la que ellos tenían que exponer su vida para no negar la fe. Porque ellos fueron esparcidos a causa de las persecuciones. Las persecuciones obligaron, hermanos, a este pueblo a huir a diferentes lugares, como por ejemplo los lugares que se mencionan en Pedro, el Ponto, Galacia, Bitinia, Asia, lugares como estos. Y donde quiera que ellos iban, hermanos, predicaban el evangelio. Entonces ellos están esparcidos, hermanos, y como si recuerdan el texto que leímos de Pedro, Pedro dice que esos cristianos a quien él les escribe están expatriados. Ellos tuvieron que dejar su ciudad natal. Tuvieron que abandonar su hogar. Tuvieron que abandonar su nación.
para irse a vivir a esos lugares que se menciona en Pedro. ¿Por qué? ¿Cuál era el problema? Claro, le acabo de mencionar que habían persecuciones, muchas persecuciones. Las más crueles eran cuando los emperadores, hermanos, promulgaban una persecución en contra de los cristianos. Y en este caso, el pueblo al que Pedro está dirigiéndose en esta carta está sufriendo la persecución a causa de las locuras del emperador Nerón. ¿Qué había sucedido? Nerón le metió fuego a Roma. Nerón era un tipo loco. Según lo describe la historia, ese tipo era loco. Era trastornado. Se la llevaba de un gran cantante y al que no le elogiaba su canto, que decía que era un buen cantante, hasta lo podía mandar a matar. Y también se la llevaba de un gran constructor. Y él veía toda Roma bien construida y él decía, no tengo espacio donde construir y yo quiero construir. Así de que al Juan Vendeme la Conserva se le ocurre meterle fuego a Roma en el año 64. Toda Roma, hermanos, estaba prendida en llamas. Miles de familias romanas quedaron sin hogares. Imagínese usted. Trate de pensar, hermanos, en este desastre terrible. Toda una ciudad ardiendo en llamas. Llamas producidas por un loco, un emperador que se le metió en la cabeza que quería construir una mejor ciudad en Roma. Le mete fuego, hermanos, y usted imagina cuántos bienes perdieron los romanos, cuánto arte de Roma también se perdió. Perdieron patrimonios culturales, perdieron, hermanos, de todo, de todo. Claro, cuando Nerón le cae, hermanos, el 20, como decimos nosotros acá, que se le prende el foco, descubre que los romanos van a acusarlo y que ella está en peligro. Entonces a él se le ocurre una brillante idea y dice, los cristianos le metieron fuego a Roma. Y esa es la persecución que estos hermanos a quienes Pedro dirige esta carta están sufriendo. La persecución, una persecución cruel, hermanos, pero cruel. Se cuenta que Nerón era de los emperadores más malos que ha tenido Roma. Han habido otros, hermanos, emperadores malísimos, terribles, pero Nerón, hermano, era el mismo diablo personificado, terrible. El tipo, hermano, le encantaba agarrar cristianos y los amarraba en sus carruajes, le metía encima una especie de combustible, digamos como gasolina, que no era gasolina, una especie de brea que podía prender, los bañaba con eso y les metía fuego. Y con eso él alumbraba sus jardines y alumbraba las calles de Roma. Esa, hermano, es la clase de dolor y sufrimiento que nuestros hermanos estaban teniendo en esa época. Y usted viene con el cuento aquí que no viene a la iglesia porque le duele la almuela. Ay, es que me siento cansado, he tenido un día, mire. Y viene con el cuento de que tiene un uñero y que le ha salido un padrastro y que va a ir a la clínica que le quiten el padrastro y por eso no puede venir. Le estoy hablando de un pueblo, hermano, que lo están ocupando como combustible. De un pueblo de nuestros hermanos que de verdad han sufrido una terrible persecución, que se perseguían a ellos como se persiguen los criminales más terribles, hermanos, de la ciudad. Esa es la clase de sufrimiento, hermanos, que había allí, hermanos, en esos lugares que menciona Pedro al principio en el capítulo 1, versículo 1. Ellos tuvieron que abandonar sus hogares. Usted todavía lo tiene. Usted no ha tenido que sufrir el despojo de nada. A ellos llegaban y los sacaban de sus casas y los asesinaban por el hecho de ser cristianos. Y ellos no negaban a Cristo. Ellos no negaban su fe. Aunque eso les costara la vida, ellos no negaban a su Señor. No negaban su fe. Era época,
en donde solamente se podían confesar a dos seres como señores: Cristo y el César. Cristo y el César. ¿Es el César Dios? ¿Es el Señor? Y si un cristiano decía, sí, el César es Señor, claro, él libraba su vida porque le perdonaba la vida del emperador, pero la va a perder en el día del juicio cuando el Señor venga a ajustar cuentas con su pueblo. Pero aquellos que decían, no, yo voy a dar mi vida porque la encontraré en el futuro, la encontraré en la vida eterna, esos nunca dijeron que César era Señor. Ellos dijeron, Cristo es Señor. Y nosotros, hermanos, ¿cuántas veces negamos a Cristo de una forma diferente, pero lo hacemos? Sus amigos impíos no saben que usted es cristiano. Es una forma de negar al Señor. Ah, ¿y tú eres cristiano? Sí, tantos años de amigo y nunca me habías dicho. ¿Que le da pena decir que es cristiano? ¿Le da pena decir que es hijo de Dios? ¿Le da pena decir que es evangélico? ¿Le da vergüenza? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, dijo el Señor, yo también me avergonzaré de él. Y oiga, delante de los ángeles y de los hombres. Hoy usted se avergüenza, quizás algunos se avergüenzan solamente delante de los hombres, pero cuando Dios venga, cuando el Señor venga, Él dice, yo te voy a negar delante de los ángeles y delante de los hombres. Y te voy a decir, maldito, no te conozco, apártate de mí porque nunca te conocí. Estos hermanos sí sufrieron. Ahora, la intención de Pedro es darles aliento. Es hacerles ver que la mejor relación que hay no es la que tenemos, la relación que tenemos con la tierra, sino la relación que tenemos con el cielo. Y eso es un sentimiento y es un pensamiento que cada uno de ustedes y yo debemos abrigarlo en el corazón y guardarlo. Nuestra relación debe ser mayor con el cielo y no con la tierra. Allá debemos enfocarnos. Nuestra mirada debe estar allá, arriba, en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Allí debemos poner nuestra mirada. No ponerla aquí en la tierra. En Colosenses capítulo 3 dice Pablo, si habéis resucitado con Cristo, poned la mirada en las cosas de arriba. Poner la mirada significa fijarnos en un punto, valga la redundancia, fijamente. Ver ese punto con toda, hermano, concentración. Eso es lo que el Señor está haciendo. Y Pedro trata de alentar a este pueblo y decirle, ¿saben qué? Hay un lugar mejor de ese lugar del cual los han despojado. Trata Pedro de alentarlos, de darles aliento. Porque, hermano, no es tan simple negar la fe en medio, hermano, no negar la fe en medio de una persecución como esta. Por menos hay gente que ha negado a Cristo. Por menos. Hay gente que ha negado a su Salvador. Por menos. Por menos que esto. Y ellos, hermano, por no negar al Señor, expusieron la vida. Y es a ellos a quienes, hermano, Pedro les escribe y trata de darles aliento y decirles que su mayor atención debe estar en los cielos y no en la tierra. Ahora, vamos a Pedro de nuevo. La carta va dirigida, como ya lo vimos, a 5 lugares. Va dirigida a 5 lugares. Note ahí, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Recuerda Hechos que acabamos de leer, capítulo 8, los que fueron esparcidos. Estos son la dispersión, los expatriados. A ellos dice que están en diferentes lugares, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahora mírenme aquí. La carta tenían que ir de un lugar a otro. Pasar, hermanos, del Ponto a Galacia, de Galacia a Capadocia, de Capadocia a Asia y de Asia a Bitinia. Porque todos los creyentes que estaban en esos diferentes lugares tenían que leer esta carta. Todos. Con la intención
de que todos fuesen alentados, de que todos fuesen, hermanos, consolados, confortados con estas palabras, que, hermanos, que el Espíritu Santo ilumina al apóstol Pedro para nuestra enseñanza, para, hermanos, que no perdamos la esperanza. A 5 lugares diferentes la carta fue llevada. Bien, habiendo hablado un poquito sobre quién es Pedro y su propósito, él ahora viene y comienza a hablar sobre a quiénes va a dirigir esta carta en particular, y él le llama expatriados. Vamos al versículo 1 de nuevo. Pónganle cuidado de que vamos a ir manejando esto. Le llama expatriados. Amén, ¿lo tiene? Son extranjeros. Esto es lo que trata Pedro, hermano, de enseñarnos, que somos extranjeros. Los expatriados son extranjeros, son gente extraña viviendo en un lugar que no es su hogar. Pero ¿cuál es el punto aquí? El punto aquí es que todos los cristianos, hermanos, somos gente extraña en este mundo, porque no le pertenecemos. No le pertenecemos. Miren lo que dice Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Pedro está hablando con un pueblo a quienes él considera y les dice que ellos son extranjeros, están expatriados. Ese no es su lugar, porque no le pertenecemos a este mundo. Dice, hermano, Juan 17, versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado a la obra que me diste. ¿Lo tiene? Mira el 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo, ¿qué? Los aborreció. ¿Pero por qué nos aborreció, hermanos? Porque no son del mundo. Hermano, no se equivoque, el mundo no nos ama. El mundo nos aborrece. Y nos aborrece a causa de nuestra fe. Y nos persiguen a causa de nuestra fe. El mundo nos aborrece porque no somos del mundo. ¿Por qué, hermano, estaban siendo perseguidos estos cristianos en estos 5 diferentes lugares? Porque el mundo no los ama. Nerón es parte del mundo. El sistema de Nerón es parte del mundo. Y ellos aborrecen al cristianismo. Y por eso, hermano, estaban siendo perseguidos. Entienda de una vez por todas, el cristiano, aunque está en el mundo, no le pertenece al mundo. Usted no le pertenece al mundo. Métase eso en la cabeza y en el corazón. Usted no es propiedad del mundo. No le pertenecemos. El mundo nos odia. Eso de que usted tiene amigos impíos, de que le da un abrazo y un besito, hipócritas son. Porque en cuanto puedan le van a meter un puñal en la nuca. El mundo no nos ama. Y si no, vea, hermano, cuánta oposición hay al evangelio. Usted me conoce, muchos de ustedes me conocen, y cuando yo comencé en el ministerio, comencé como evangelista. A mí me llevaban por todos lados aquí en El Salvador a predicar y en otros lugares, a sacar campañas. Y en esa época uno podía ir a la alcaldía y darme permiso para predicar en este parque. Y le daban permiso a uno. Vaya a ver ahora. Hace muchos años organizábamos una actividad que se llamaba el Día del Pan del Pobre. Reuníamos hermanos prostitutas, borrachos, ladrones, de todo reuníamos, hermanos, en el Parque Libertad. Como 3,000 personas reunimos una vez. Les predicamos el evangelio, les dimos un almuerzo y nos daban los permisos para predicar a Cristo. Ahora uno va y no hay permisos para predicar el evangelio. Pero que llegue la Sonora Dinamita, ahí está el permiso. Ya ves, el mundo ama a los suyos. El mundo ama a los suyos. Y le garantizo que estos alcaldes, hijos del diablo, hermanito, mire, si la Sonora Dinamita llega, le cierran el parque.
Les cierran calles para que ellos se instalen, hermano, y hacen su pachangón ahí, hermano. Pero que va a llegar un pastor a decirle, alcalde, ciérreme todas las calles, vamos a predicar el evangelio. No, no hay permisos. El mundo no nos ama y saca leyes que van en contra del evangelio. Ya le comenté yo a usted, cuidado con sus hijos, mucho cuidado. Y le mencioné yo a usted eso. Le mencioné eso. Hay una ley aquí aprobadita que homosexuales y lesbianas pueden llegar a los colegios a dar orientación sexual a nuestros hijos. El mundo no nos ama. El mundo nos aborrece. Y esa es la razón, hermanos, por qué Pedro trata de enseñarle a esta gente de que, hermano, el mundo los está persiguiendo porque no los ama. Y los está alentando y enseñándoles, mostrándoles que hay un lugar mejor en el cual ellos deben pensar. Es el aliento que, hermanos, Pedro trae a este pueblo. Y Jesús dice que no somos de este mundo, somos extranjeros, somos gente extraña. Cuando fui yo la primera vez a Comayagua, a Honduras, y fui a un lugarcito por ahí, la gente me veía así. Como quien dice, este nunca lo hemos visto. Este es un extraño. Nosotros para este mundo somos extraños. Somos extranjeros. Y Jesús lo dijo claramente. Porque no somos del mundo, no le pertenecemos al mundo. Y en el versículo 16, Él viene y lo reafirma. Mire el versículo 16. Estamos en Juan, Evangelio, capítulo 17. En el versículo 16 viene Él y lo reafirma. Dice, no son que hermanos, no son del mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El día que los cristianos entendamos de una vez por todas que no le pertenecemos al mundo porque no somos del mundo, hermano, nuestra actitud hacia el mundo va a cambiar. Va a ser diferente. Va a dejar de amarlo como lo ama. Va a dejar, hermano, de tener esa amistad muy íntima que a veces tienen con el mundo. La van a dejar el día que entiendan que el mundo no nos ama, que nos aborrece y que no le pertenecemos al mundo. Pedro quiere, hermanos, que los creyentes a los que en él se dirige, y Pedro quiere que todos nosotros los creyentes de todas las edades tengamos la esperanza de Abraham. Miren lo que se dice de Abraham en el capítulo 11 de Hebreos. Capítulo 11 de Hebreos, hermanos. Amén. Versículo 10. Amén. Vean lo que dice, hermano. Vamos al 9 para que entendamos un poco. Por la fe, habla de Abraham. Por la fe habitó, ¿como qué, hermano? Como extranjero en la tierra prometida. Como extranjero. Abraham sabía que ese no iba a ser su lugar permanente y eterno. No. Vea lo que más dice. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra que, hermanos, ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Mire el 10. Porque esperaba, aquí tiene, porque esperaba, ¿el que esperaba Abraham, hermanos? Una mejor ciudad. Amén. Abraham esperaba una mejor ciudad. Y esto, hermano, es lo que Pedro trata de que los hermanos perseguidos comprendan. De que hay un mejor lugar, de que hay una mejor ciudad. Y ustedes y yo tenemos que armarnos del mismo pensamiento. Hermano, hay un lugar mejor que este mundo.
con que se quedan con la boca abierta con las cosas que hay en este mundo. ¿Cómo no se quedarán cuando lleguen al reino? Cuando yo llegué a Nueva York por primera vez y vi las torres gemelas que fueron derribadas, yo me quedé. ¡Wow, hermano! Y me llevaron a la Estatua de la Libertad y ¡wow! Y uno se queda, hermanos, como anonadado, como perplejo. Ahora, imagine usted, hermanos, cuánta admiración, qué es lo que vamos a experimentar cuando veamos el reino de los cielos. Y Pedro está tratando de que los hermanos entiendan esto, de que hay un lugar mejor para ellos. Que si bien es cierto, los han despojado, les han quitado sus hogares, han perdido pertenencias, quizás casas, quizás propiedades, hermano. Pero Pedro está tratando de alentarlos de que, hermanos, ellos son extranjeros, de que eso no es su hogar eterno. Los está tratando de alentar a que se enfoquen más hacia los cielos. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Enfocarnos más hacia los cielos. Enfocarnos más hacia el reino de Dios. Amén. Pablo menciona esto y alienta de igual manera, hermano, a los filipenses. Mira el capítulo 3 del libro de Filipenses. Capítulo 3, hermanos, del libro de Filipenses. Verso 20. Amén. Amén, hermanitos. Dice, mas nuestra ciudadanía, que hermanos, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Más nuestra ciudadanía. ¿Qué es esa palabra? Más nuestra ciudadanía. Y es que, hermanitos, los hermanos de la ciudad de Filipos se sentían orgullosos de pertenecer o de estar bajo el gobierno de Roma. Y para ellos ese era un privilegio. Saber que sus nombres estaban en los archivos del gobierno de Roma. Y saber que ellos eran ciudadanos romanos. Para ellos era un motivo de orgullo. Ellos se sentían, hermanos, grandes al decir, somos ciudadanos romanos. Y Pablo les dice esto: oigan, señores, nuestra verdadera ciudadanía no es Roma. Nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Amén. Pero hay hermanitos que se les nota cómo aman este lugar. Se mueren por este lugar. Se desviven por este lugar. Increíble, hermano. Se les nota que aman este mundo. ¿Cómo pueden amar a quien nos odia? Hermano, piensa en esto. ¿Cómo podemos amar a quien nos odia? El mundo, el sistema del mundo nos odia. Por eso es, hermano, que hay un mandamiento en Primera de Juan. ¿Lo tiene, hermano? Ni siquiera lo ha buscado y ahí lo tiene, hermano. Amén. Mire, hermanos, lo que dice el capítulo 2, verso 15. Amén. No améis aquí en el mundo. No améis al mundo. ¿Y qué, hermanos? Ni las cosas que están en el mundo. El problema del cristiano está ahí a veces. Que él ama lo que no debe. Y el mundo es una de esas cosas que no debemos amar. No améis al mundo. Aquí la palabra mundo se traduce como sistema. Recuerden ustedes que hay 3 palabras que se traducen de diferentes maneras, o mejor dicho, la misma palabra mundo que se traduce de diferentes maneras. En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ahí es las personas.
Mía es la tierra y su plenitud. Ahí es el planeta con lo que hay, la tierra. Pero aquí en este caso la palabra mundo es sistema. Y el sistema ha sido creado por Satanás para destruir la fe de los cristianos. El sistema aleja a los cristianos del Señor. Porque no améis al mundo, y oiga esto, ni las cosas que están en el mundo. Porque esas cosas alejan a los cristianos del Señor, los aparta del Señor. Yo conozco, hermano, cantidad de cristianos que el mundo ha terminado con ellos. Me recuerdo de esa alabanza de Oscar Medina que dice: buenos días mundo, aquí vengo otra vez, tu trabajo es destruirme. Oscar Medina en su alabanza reconoce que el trabajo del mundo es destruir a los cristianos. El sistema. Yo una vez les hablé a ustedes sobre el sistema. Cómo el sistema acaba con la vida de la gente. Y si no, mencionemos una de las miles y miles y miles de cosas que hay en el mundo. Consuma. ¿A cuánto les encanta cuando viene Consuma? Mire, Consuma. Es como que nos pongan un letrero. Es como que nos pongan un letrero allá y digan: bobos, vengan a dejar su dinero. Un dinerito que tanto te ha costado ganarlo, hermano. 15 días trabajando duro, desvelándose. Ahí va en los buses colgado como que es racimo de guineo. Ahí va. Viene Consuma, allá deja dejar su dinerito. No, hermano, no hay que ser tan Juan venderme la conserva. Ese es el mundo. Ese es el mundo. Por eso la palabra dice: no améis al mundo, el sistema, ni las cosas que hay en el mundo. Porque el que ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Ahora, hay que entender ese pasaje. No está diciendo que el Padre no lo ama, es al contrario. Lo que está diciendo es que como usted ama al mundo, usted no ama mucho al Padre. Usted no ama al Padre, mejor dicho. Porque prefiere el mundo antes que al Padre. Además, hermano, cualquiera que ame al mundo, dice Santiago, se constituye enemigo de Dios. Mire, tenga de enemigos a quien le dé la gana, menos a Dios. Tenga de enemigo a su vecino, si usted quiere, que no estoy promoviendo eso, que le quede claro. Pero estoy tratando de decirle a quien usted nunca debe tener de enemigo. Usted tiene de enemigo a Dios y mejor entiérrese vivo. Dios mío, tener de enemigo a Dios. Sodoma y Gomorra se constituyeron enemigos de Dios a causa de su vida. De esa clase de vida perversa que llevaron. Y Dios descendió con fuego y cenizas quedaron de Sodoma y Gomorra. Me guarde Dios de tener, hermano, a él de enemigo. Nunca tal cosa se le ocurra. Por eso dice la palabra: no améis al mundo. El mundo no nos ama, nos aborrece. Va en contra de nuestros principios. Esos van en contra, hermanos, de nuestros principios. Por eso, hermano, es que usted y yo debemos trazar una línea fronteriza entre el mundo y yo. Una línea que se note la línea, que no sea tan delgadita. Una línea. Ni tu mundo pasas para acá, ni yo para allá. Que quede claro. Bye bye. Pero miles y miles de creyentes se saltan la línea fronteriza. Y de repente usted lo va a ver en el mundo. Porque no respetaron la frontera. Debemos trazar, hermano, una línea fronteriza marcada entre el mundo y nosotros. Pablo, hermano,
Miren lo que dice en Gálatas capítulo 6, por favor. A mí me encanta, hermanos, este pasaje de Pablo, Gálatas capítulo 6, verso, hermanos, aleluya, 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Oiga esto, porque en el mundo me es crucificado a mí, ¿y yo qué? Y yo al mundo. Así como Pablo le dijo adiós al mundo, el mundo le dijo adiós a Pablo. ¿Cuántos de ustedes ya le dieron adiós al mundo? Bye bye, mundo. ¿Cuántos? O todavía lo abrazan, lo besan, lo apapachan. Ya está reunido con los amigos impíos. Cervecitas por aquí, cervecitas por allá. Y yo no, porque yo soy cristiano y deme una Coca-Cola. Y si es cristiano, ¿qué diablos está haciendo con la gente, hermano, hijos del diablo? A ver. Porque, hermano, ¿y si es cristiano, qué hace con esa gente? Pablo dijo, el mundo me es crucificado a mí y yo crucificado al mundo. Para Pablo el mundo se murió. Y usted y yo no lo queremos enterrar. Entiérrelo. Entierre al mundo, entiérrelo. Porque si usted no lo entierra, el mundo terminará enterrándolo a usted. Mejor entiérrelo. Para Pablo el mundo y sus encantos murieron. Y un cristiano tanto más busca a Dios, el mundo pierde poco, va perdiendo interés para él. Para un cristiano que, hermanos, ama al Señor, el mundo ya no significa nada. Pierde interés por el mundo. Entiérrelo. Pablo se queja, hermanos, de Demas. Demas al principio un gran colaborador de él. Y luego Pablo escribe y dice, porque Demas me ha abandonado y se ha ido tras este mundo amándolo. Y así pasa con miles y miles de creyentes que se van tras del mundo, amando al mundo y terminan destruidos. Hermanito, el mundo no tiene nada bueno para usted. Nada. El mundo no tiene nada bueno para usted. Hay que ver al mundo de la manera en que Dios nos enseña que debemos ver al mundo. Perdió para Pablo el encanto, hermanos, del mundo. Perdió para Pablo. Para Pablo el mundo, hermanos, se murió. Amén. Bien. Hemos hablado sobre cómo Pedro se dirige a ellos como expatriados. Pero ahora Pedro viene y les llama de otra manera, elegidos. Vamos a Pedro de nuevo. Él les da el título de elegidos. Amén. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Elegidos. Ese término, hermanos, esa palabra elegidos, es la que Dios usó en el Antiguo Testamento para referirse a Israel como el pueblo elegido de Dios. Vaya a Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Éxodo. Gloria a Dios, hermanos. Amén.
Éxodo 19:4. Dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé, oiga esto, sobre alas de águilas y os, ¿qué hermanos? Y os he atraído a mí. Y os he atraído a mí. Él ha traído a Israel hacia él para ser su pueblo, hermanos, escogidos. Miren el versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora viene Pedro y usa esa palabra elegidos. Véanme aquí, por favor. Pedro está usando el título de elegido que le corresponde a Israel en el Antiguo Testamento. Ahora Pedro está usando el título de elegido para referirse a la iglesia. Para referirse, hermanos, a la iglesia. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Una de las grandes doctrinas, hermano, que aparecen en la Biblia, que se llama la doctrina de la elección. La doctrina, hermanos, de la elección. Esta doctrina de la elección, hermanos, ha sido muy discutida. Pero muy discutida. Porque hay iglesias que creen que todo mundo puede ser salvo. Que todo mundo puede llegar a ser salvo. Que de su propia voluntad pueden llegar a ser salvos. No. Quiero que le pongan cuidado a la palabrita elegidos. No es que ellos eligieron. Dios los eligió. Los escogió. De entre millares y millares, Dios nos ha escogido. Dios nos ha, hermanos, elegidos. Miren lo que dice, hermanos, Romanos capítulo 9. Pablo habla mucho sobre este tema. Romanos capítulo 9. Verso 6. No que la palabra de Dios haya fallado. Oiga esto. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Importantísimo eso, hermano. No todos los que descienden de Israel son ¿qué? Son israelitas. ¿Qué más dice? Hermanos. Sino por ser descendientes, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Se lo voy a resumir en pocas palabras. Pablo está diciendo que es la iglesia ahora el verdadero Israel. Los que somos elegidos por Dios. Dice, no es aquellos que son el pueblo según la carne, sino aquellos que son según la promesa. Entonces, es la iglesia, hermanos, ahora la que recibe el título de elegido. Es la iglesia ahora la que recibe el título de pueblo de Dios. Pablo vuelve a afirmar esto
en Gálatas capítulo 3. Voy a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Verso 29. ¿Lo tiene? Dice: y vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Decían los judíos, nosotros somos el pueblo de Dios porque somos linaje de Abraham. Ahora Pablo le está diciendo a los Gálatas, que son gentiles, les está diciendo, vosotros sois linaje de Abraham. Ahora, hermano, la iglesia es el pueblo elegido, el verdadero Israel. Es la iglesia en un sentido espiritual. Nosotros. Por eso, hermanos, Pedro utiliza esa palabra de elegidos. Porque el Señor tiene ahora un pueblo compuesto de judíos que se han convertido y de gentiles que se han convertido. Miren lo que dice Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 dice 14: porque Él es nuestra paz. Oiga esto: que de ambos pueblos, que hermanos, que de ambos pueblos, que hermanos, hizo uno. ¿Quiénes son, hermanos, ambos pueblos? Israel, los convertidos, y el gentil convertido. Pero algunos dicen que Dios tiene dos pueblos. Israel es un pueblo y la iglesia es otro pueblo. No. Dios solamente tiene un pueblo. Y es el Israel espiritual. El Israel espiritual, del cual nosotros los cristianos en el mundo entero somos parte de ese Israel espiritual. Cristo es el pastor de pastores y Él no tiene dos rebaños. Cristo no está pastoreando por un lado a Israel porque ni creyeron en Él. Y por otro lado pastorear a los gentiles que hemos creído en Él. No, Cristo tiene un solo rebaño y Él un solo pastor. Un solo pastor para un solo rebaño. Pedro usa entonces esa palabra de elegidos, hermanos, para referirse sin titubeos de que la iglesia ahora recibe ese título de pueblo escogido por Dios. Que ya no solamente Israel, hermanos, va a llamarse los elegidos, sino que ahora es la iglesia la que está siendo, hermano, llamada elegida. Ahora, ¿cuándo nos eligió? ¿Cuándo nos eligió? La Biblia dice que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Amén, hermanos. La palabra dice que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Miren lo que dice Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Versículo 1, hermano. Y vamos a leer hasta el 5. O leamos del versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Oiga esto: según nos escogió en Él, es decir, en Cristo. ¿Cuándo, hermanos? Antes de la fundación del mundo. Usted no fue escogido el día en que usted llegó a Cristo. No, a usted lo escogieron antes de que usted naciera. Eso solamente Dios puede hacerlo. Antes de que usted y yo naciéramos, ya Dios nos había escogido para salvación.
Antes de la fundación del mundo, usted ya estaba en el corazón de Dios que usted sería salvo. Por eso, hermanito, cuídese el lugarcito. Lo apartaron a ustedes de antes de la fundación del mundo. Lo escogieron a ustedes de antes de la fundación del mundo para ser salvo. Amén, hermanos. Démosle un buen fuerte aplauso a Jesús esta mañana. Hermanos, esta elección abarca a todos los que van creyendo. Todos los que van creyendo van recibiendo el título de elegidos. El Señor en el capítulo 17 de Juan, verso 20, Él dijo: yo no oro solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de estos. Dios escogió la predicación. Escúcheme esto. Escúcheme esto, porque hay una tontera que se ha metido en la iglesia del Señor. Se ha metido el mundo. Ahora, para atraer a la gente hay que traer payasos. Y hay que ponerlos aquí para que hagan payasadas y que la gente se goce y venga y traigan invitados, traigan a sus vecinos. En la iglesia mañana vamos a tener payasos. Y fíjese que se va a bailar la danza del vientre. Hermano, es verdad. Si hay iglesias, hermano, en donde las jovencitas de 15, 13, 14 años andan con el ombligo pelado, bailando de la danza del vientre dentro de la iglesia. Dios no escogió esas mundanadas para traer a la salvación a la gente. Dios escogió la predicación. El que va a creer genuinamente no necesita de payasos ni que nadie le dance allí, hermano. El que Dios va a traer a su redil como parte del pueblo escogido va a creer al mensaje de la palabra. Amén. Eso es mundo. Eso es mundo. Debemos cuidarnos de eso. No debemos de preocuparnos por llenar un edificio. ¿De qué sirve tener lleno un edificio de personas, pero no de cristianos? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve si al final le van a decir: maldito, nunca te conocí? No, si tú me llamaste a mí, no, a ti te llamó un payaso, no yo. Amén. Hay que cuidarnos. La sana doctrina se defiende, hermanos. Y Jesús dijo: a los que han de creer en mí por la palabra. Y el primer mensaje, hermano, que Pedro da en el libro de los Hechos, en el día de Pentecostés, se convirtieron 3,000. Y le aseguro que había más de 3,000 personas ahí. ¿Y por qué no se convirtieron todos? Porque dice Pedro que son elegidos los que son salvos. Son escogidos. Esta doctrina la odian mucha gente, hermano. Y hay un sector del pueblo evangélico que odia esta doctrina, que no está de acuerdo con esta doctrina. Y yo he retado a muchos pastores, amigos míos: demuéstrenme que estoy equivocado, pero con la Biblia. No hay cosa de que depende del hombre. No, la Biblia no enseña que la elección depende del hombre. La Biblia enseña categóricamente. Pedro está claramente diciendo a los elegidos. ¿Qué más claro está eso, hermanos? Pedro está hablando de que Dios ha elegido, Él de su propia voluntad, soberanamente escogió a un pueblo, hermanos, para salvación. Miren lo que dice, hermanos, Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Gloria a Dios, hermanos, amén. Bendito sea Dios que nos escogió de entre millares y millares de personas. Capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois, ¿qué, hermano? Linaje escogido.
Y no le voy a explicar la palabra linaje porque eso viene cuando lleguemos al capítulo 2. Pero ahí de nuevo Pedro usa otra vez la palabra linaje. ¿Y ahora qué? Escogido. ¿Se recuerdan ustedes de la parábola del pescador? ¿Qué dice la Biblia que hizo? Él echó la red en el mar. Y cuando estaba llena la red, hermano, él no dijo, qué gran bendición, cuánto pescado me ha caído, me voy para la casa. Y llevárselos a todos. No, se fue a la orilla de la playa, dice la parábola. Y comenzó a escoger. Este pesa, pues no. Se me ha metido una anguila, tampoco. Este boca colorada va para mi casa. Los escogió. ¿Sí o no? Por eso Pedro no habla con titubeos esto. Él dice, señores, hemos sido elegidos. ¿Y cuándo, Pedro? Dice Pablo, desde antes de la fundación del mundo. Antes de que usted y yo existiéramos, hermanos, Dios ya nos había elegido para ser su pueblo. Para ser un pueblo adquirido. Adquirido por Dios, es lo que dice el texto que hemos leído. Adquirido por Dios. Y la palabra adquirido viene de adquisición, de algo que yo he comprado. Dios nos eligió en Cristo y nos compró con la sangre de Cristo. Ahora somos su adquisición. Somos su posesión. Le pertenecemos porque Él nos eligió a nosotros. Amén. Bien. Regresa el capítulo 1. Ahora Pedro va a enseñarnos el origen de nuestra elección. El origen de nuestra elección, hermanos. Amén. Vean lo que dice el capítulo 2, perdón. Dice, elegidos, ¿qué, hermano? Elegidos según qué? La presciencia de Dios. Véame aquí. Aquí está la clave. Como dije, no confunda presencia con presciencia. ¿Qué es presciencia? Es preconocimiento. Escuchen eso. Es preconocimiento. Algunas iglesias evangélicas interpretan de otra manera esta palabra. Les voy a decir cómo la interpretan y lo absurdo de esa interpretación. Ellos dicen, ellos interpretan correctamente la palabra presciencia, preconocimiento. Cómo la aplican es diferente a como yo se la voy a explicar. Y tiene mucho sentido. Y cuando yo le he hecho esta pregunta a algunos pastores, ellos tienen que pensar en eso. Ellos dicen que Dios previamente vio en el futuro y vio a las personas que de su propia voluntad iban a llegar a Cristo y a estos escoge. Eso es lo más absurdo que yo pude escuchar. ¿Dónde estaría la gloria de Dios en eso? ¿Para qué Dios se va a tomar la molestia de escoger a personas que de su propia voluntad van a llegar? Piénsenlo. Y le digo yo a estos hermanos con los que teníamos esa plática. Dice, no, es que Dios vio en el futuro y vio a aquellos que iban a llegar a Cristo de su propia voluntad. Y a estos escogió. Entonces les lanzo la pregunta. ¿Qué sentido tiene que Dios escoja a personas que de su propia voluntad van a llegar? Es como que usted me diga, hermano Julio, mañana voy a llegar a su casa. Y entonces vengo yo y le digo, hermana, mire, o hermano, mire, yo lo escogí a usted para que vaya a mi casa. Ella o él puede decirme, no, si ya lo había decidido yo. ¿Entiende?
¿Por qué Dios va a escoger a personas que de su propia voluntad van a llegar? No. La palabra presciencia simplemente es que Dios escogió previamente, con su conocimiento, un previo conocimiento de las personas que Él va a escoger. Y a estos ha escogido, a los que Él de su propia voluntad, en su preconocimiento, elige y escoge antes de la fundación del mundo. Y a eso Dios son los que está llamando. No sé si me ha entendido esa parte, hermano. ¿Me la ha entendido o no? Se le explico de nuevo. Oiga esto, si el hombre escogiera a Dios de su propia voluntad, el hombre sería soberano de su salvación. Es decir, que de él dependiera. Pero no hay ninguna parte en la Biblia que diga que la salvación dependa de la decisión del hombre. No, al contrario. La Biblia enseña claramente que la elección para salvación no depende de que el hombre elija. Depende, hermanos, de que Dios nos elija. ¿Recuerdan a Jacob y Esaú? ¿Se recuerdan? ¿Qué dice la palabra? A Jacob amé y a Esaú aborrecí. A uno escoge para amarlo y a otro para aborrecerlo. Amén. Ahora, vea esto de nuevo. ¿Recuerdan ustedes el proverbio que dice que Dios hizo al impío para el día malo? Esta es una doctrina bastante polémica, trae muchas discusiones, odiada, detestada por un sector, hermanos, pero es una gran verdad. El hombre no es soberano de su salvación. Mire lo que dice, hermanos, Primera de Juan, por si eso fuera poco. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Ya casi termino, hermanos. Nosotros no le amamos a Él. ¿Qué dice, hermano? Porque Él nos amó primero. Amén. Amén, hermanos. Nosotros no le amamos a Él, dice, porque Él nos amó primero. ¿No lo ha leído? Es Primera de Juan 4, verso 19. Primera de Juan 4, verso 19. Porque nosotros no le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Nosotros nunca, el ser humano, nunca de su voluntad ha escogido a Dios de su propia voluntad. El hombre siempre anda huyendo de Dios. Siempre anda huyendo del Señor. Y uno les predica y les enseña y no. Y mire, andan huyendo desde que Adán anda huyendo. Cuando Adán le falló a Dios, ¿qué hizo? Huir. Allá se fue a esconder, hermano, huyendo de Dios. A ver, ¿fue iniciativa de Adán decir, bueno, yo qué ando haciendo? Voy a buscar la presencia del Señor para pedirle perdón. ¿Fue iniciativa de él? No. Dios tuvo que de nuevo venir y, Adán, ¿dónde estás? Él vino a buscarlo. Dios buscó al hombre en Génesis y Dios sigue buscando al hombre en Cristo. Es de Dios la iniciativa de la elección, hermanos. No le corresponde al hombre. Y fuimos elegidos según el previo conocimiento de Dios. No porque Dios haya visto que yo me lo merecía o que usted lo merecía. Dios de su soberana voluntad decide escogernos para alabanza de su gloria. Denle un aplauso a Jesús esta mañana y que Dios los bendiga, hermanos.